¿cómo están? Yo soy Vicky de Hilados Malén y hoy les propongo tejer juntos este poncho que son dos partes iguales. Muy fácil, ideal para principiantes, explicado paso a paso para que lo puedan realizar en cualquier hilado, con cualquier número de agujas y en cualquier talle. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Yo elegí un hilado que es mezcla de lana, acrílico y algodón, pero ustedes pueden hacerlo en el que más les guste. Ahí les dejo nuestro WhatsApp para que podamos asesorarlos en cada caso particular y según lo que quieran hacer. Vamos a tejer dos partes exactamente iguales. Acá les muestro una que ya tengo terminada y ahora vamos a hacer juntos la otra que es igualita. Voy a utilizar un hilado que es más o menos de 2 milímetros de grosor y lo puse doble, 2 hebritas, pero ustedes pueden usar el hilado que quieran y el grosor de agujas que corresponda al hilado que ustedes elijan. No hay problema, yo les voy a enseñar a hacerlo para cualquier medida y con cualquier hilado. En este caso, este que elegí yo, que lo puse doble, voy a tejerlo con agujas 7 milímetros. Vamos a colocar una cantidad de puntos impar para hacer la muestra. Acá yo coloqué 13 puntitos y vamos a tejer el punto. Comenzamos con punto derecho y después punto revés. Todas las hileras impares se tejen un punto derecho, un punto revés. Un punto derecho, subimos la hebra, un punto revés. Toda la hilera igual. Punto derecho, punto revés. Bajamos la hebra para el punto derecho, subimos para hacer punto revés. Las hileras pares se teje todo punto revés. Toda la hilera igual. Revés, revés, revés. Y vamos a repetir estas dos hileras durante todo el tejido. Repito una vez más, las hileras impares, punto derecho, punto revés. Punto derecho, punto revés. Así, uno y uno, toda la hilera. Un derecho, un revés, un derecho, un revés y terminamos con un punto derecho. Y las hileras pares, todos los puntos se tejen revés. Para saber cuántos puntos tienen que colocar, entonces se van a ayudar con la muestrita del punto. La vamos a medir y son 9 centímetros en mi caso. Entonces, tengo que 9 centímetros son 13 puntos. Yo necesito, para mi cuerpo, hay que medirse de de codo a codo con los brazos apoyados sobre el cuerpo. Así, de codo a codo, yo necesito 63 centímetros más o menos. Entonces tengo que hacer esta cuenta. 63 por 13, siempre el número que está acá por el número que está acá, dividido 9. En mi caso esa cuenta da 91 puntos. Ahí tengo la cantidad de puntos que debo colocar para mi medida. Esto les va a servir para que lo puedan hacer con cualquier hilado, con cualquier número de agujas y para cualquier talle. De esa forma yo ya sé que tengo que colocar 91 puntos para lograr 63 centímetros y voy a tejer derechito unos más o menos 30 centímetros
Después voy a comenzar las disminuciones y voy a llegar hasta la parte del cuello. Ahí ya les voy mostrando paso a paso. Coloqué 91 puntos que equivalen más o menos a 70 centímetros. Estirando llega hasta 70 centímetros más o menos. Y fui tejiendo todo derechito hasta tener 30 centímetros de largo. Ahora voy a comenzar a hacer las disminuciones. A 5 puntos del borde de cada lado voy a hacer disminuciones. Acá les muestro una parte que tengo terminada para que puedan ver que de este lado las disminuciones van hacia acá y de este lado también van hacia el centro. Para que sea así el efecto, las disminuciones de este lado las vamos a hacer de una manera y las que están de este lado las vamos a hacer de otra. Ya les muestro bien, pero quería que vean cómo van hacia el centro ambas disminuciones. Tejemos 5 puntos, tal cual como veníamos tejiendo hasta ahora. 3, 4, 5. Y para las disminuciones de este lado lo que vamos a hacer es pasar un punto sin tejer. Tejo el punto siguiente al derecho y el que estaba sin tejer lo subimos y lo pasamos por arriba del que tejimos. Esa es la disminución que vamos a hacer de este lado. Ahora les muestro la que vamos a hacer al final de la hilera, 5 puntos antes de terminar. Ahí. Seguimos tejiendo respetando el punto siempre. Cuando están llegando entonces al final de la hilera van a contar 5 puntos, son los que tienen que quedar siempre como al comienzo, no los vamos a tocar, y estos son los que van a hacer la disminución, ¿sí? Así que dejo estos 3 que estén por ahí, 1. Ven, ahora tengo 7 puntos. Los 5 que siempre van a ser el borde, y estos 2 que voy a hacer la disminución, los voy a tejer a los 2 juntos al derecho. Tomo los 2 puntos juntos y los tejo. Y sigo tejiendo estos 5 puntos de borde. 2, 3, 4 y 5. Esas son las 2 disminuciones que voy a hacer. La que les mostré primero y esta que vimos recién. Todas las hileras del derecho. Del revés nada. Del revés seguimos tejiendo normalmente todos los puntos revés. Repito una vez más por si quedó alguna duda, las disminuciones son solamente de el derecho del tejido y en todas las hileras. Se repite todas las hileras del derecho, lo mismo que acabamos de hacer. 5 puntos de borde y en este caso un punto que pasa sin tejer. Tejemos el siguiente y el que está atrás se sube sobre el que está delante. Continuamos tejiendo respetando el punto hasta llegar a este otro borde, donde los 5, estos nunca se tocan y los 2 que están acá se tejen juntos. Eso lo vamos a repetir todo el tiempo en todas las hileras del derecho. Cuando lleguen a tener arriba aproximadamente 30 centímetros, ahí van a parar de hacer las disminuciones
La cantidad de puntos va a depender del hilado que usen, del número de aguja, de con cuántos puntos hayan comenzado abajo. Lo importante es que sean aproximadamente 30 centímetros. Yo acá tengo 41 puntos, pero bueno, como les decía, no tiene mayor importancia. Ustedes van a llegar a la cantidad de puntos que tengan, no hay problema. Ahora vamos a pasar a hacer la parte del cuello. A partir de ahora vamos a tejer punto 2 y 2. Son 2 puntos derecho y 2 puntos revés. Toda la hilera y todas las hileras igual. 2 revés, 2 derecho. Como la cantidad de puntos es impar, acá me quedan los últimos 3 y tengo que hacer 2 revés, voy a tejer los últimos 2 juntitos. Hago una disminución para que me queden, en mi caso, 40 puntos, para que me quede número par. Así puedo hacer el 2 y 2 y no me sobra ningún puntito. Continuamos entonces todas las hileras igual. 2 y 2. Acá me toca hacer 2 puntos derecho, 2 puntos revés y tejo todo el alto del cuello. Van a tejer aproximadamente unos 15 centímetros del punto elástico. Si quieren más grande el cuello pueden hacerlo con unas vueltitas más. Y ahora cerramos los puntos. Es importante hacerlo bien flojito y también respetando tejer los puntos como se presentan. Ahí tejí 2 puntos derechos, subo el que está atrás por el que está delante y ahora me toca tejer punto revés. Vuelvo a bajar la hebra para pasar este que está arriba, el que está atrás, y ahora vuelvo a tejer punto revés. Me tocan 2 puntos derechos, así que tejo derecho, nuevamente tejo derecho y voy subiendo siempre el que está atrás arriba del que está adelante. Así queda bien flojito el cierre de puntos. Este es el revés del punto, miren qué bonito que se ve también. De frente se ve como si fuera un punto elástico y de atrás quedan estos como nuditos, muy lindo también. Vamos a enfrentar, vamos a colocar la prenda como si fuera ya a quedar lista, enfrentando los revés y vamos a coser por el derecho. Cosemos los dos laterales, toda esta partecita del cuello y esto que van a ser los hombros hasta donde comienzan las disminuciones. De los dos lados vamos a coser lo mismo. Vamos a aprovechar la hebrita que queda de cuando cerramos los puntos, déjenla larga, así la usan también para coser. La parte del cuello, si la cosemos del lado así del derecho, cuando demos vuelta el cuellito que cae así, va a quedar la parte fea de la costura hacia afuera. Entonces, la parte del cuello lo vamos a coser del revés. Vamos a enfrentar los derechos solo para el cuello. Porque como les decía, el cuello queda volcado hacia afuera. Así que lo vamos a coser enfrentando los derechos solamente la parte del cuello y después cuando cambiamos de punto ahí lo volvemos a dar vuelta. Entonces, tomamos un puntito de cada lado y vamos a coser la parte del punto elástico que sería la parte del cuello. Tomamos una hilera de un lado
y una hilera del otro lado. A ver si se ve bien ahí, más cómodo. Una hilera y del otro lado también una hilera. Queda muy linda esta costura y bueno, esto es lo que va a quedar visible porque el cuello se da vuelta de adentro hacia afuera. Así que esta es la parte del revés de la prenda, pero en el cuello va a ser lo que quede a la vista. Ni se nota. Cuando lleguemos al cambio de punto, ahí vamos a dar vuelta la costura y vamos a seguir cosiendo, enfrentando si ya la prenda como va a quedar terminada. Ahí les muestro. Estamos llegando. Falta este pedacito. Y ahí llegamos al cambio de punto. Ahí está. Este es el último en elástico. Y ahora vuelvo a dar vuelta el tejido para que me queden enfrentados los derechos, o sea, la parte al revés, que me quede el derecho hacia adelante. No pierdan la aguja. Y coloco la prenda en la posición en que va a quedar finalmente. Ahí ven. Entonces, acá se ve la parte de la costura fea, la parte que queremos ocultar, pero el cuello va a quedar puesto así cuando esté terminado. Por eso lo cosimos al revés. Y ahora sí, seguimos cosiendo esta parte que va a quedar del derecho de frente a nosotros con el derecho hacia arriba. Y así se ve terminado este modelo que es muy práctico, muy versátil, se puede usar para niños, obviamente para adultos, es muy cómodo, muy calentito. Si quieren lo pueden realizar con un hilado más grueso, con un hilado más fino, realmente no hay límites para tejer este diseño. Espero que lo disfruten. Los invito a que se unan a Instagram, que ahí vamos compartiendo promociones de hilados, ideas nuevas todos los días y a que se suscriban acá al canal de YouTube, también para no perderse ninguno de los videos nuevos que salen cada semana. ¡Besos!